que guardaré en mi corazón. Oh, oh, oh. Todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Eres fuego, oh, que arde en mi ser. El propósito que tengo lo encuentro en tu amor. Oh, 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 marca hoy, sí, tu voluntad. Como luz que resplandece en mi corazón. Oh, 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 todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Cada paso que doy, yo te doy el control. Mi destino eres tú, tu amor quita mi temor. Yo me levantaré y no me rendiré. Tu presencia está aquí, me llamas, tú eres mi Dios. Todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Qué bueno poder afirmar en este canto nuestro deseo de quererle obedecer al Señor. Quiero en esta mañana poderte desafiar a que entendamos y aceptamos que hacer las cosas a la manera de Dios es mejor que hacerlo a nuestra manera. Quiero desafiarte que podamos nosotros como iglesia, como grupo cristiano, reconocer nuestras debilidades, nuestra inclinación natural al mal, y eso nos lleve a buscar más a Dios. De eso se trata hoy, de poder entender la dimensión de lo que significa la tentación y de que cada día nosotros estamos enfrentando distintas situaciones y afanes que a veces nos pueden exponer a tomar malas decisiones, generar malos pensamientos, malos deseos que nos lleven a malas acciones. Así que te propongo en este momento pedirle al Señor que Él dirija nuestros pensamientos a su palabra en este breve momento de meditación.
Inclina tu rostro y donde estás y dile, Señor, enséñame tu palabra. Enséñame tú, Señor. Voy a meditar en ella, la voy a escuchar, pero háblame tú, aplícala con tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, ser fortalecidos en tu palabra y en la oración. En la oración recordamos tu palabra. Tu palabra nos hace recordar nuestra necesidad de orar. Escúchanos, Señor. Todos te buscamos y te pedimos que nos enseñes. Te lo pedimos, Señor. Reconocemos nuestra debilidad y nuestra inclinación al mal. Por eso te buscamos a ti, para que tu Espíritu, Señor, se fortalezca en nosotros, nos dé la capacidad de discernir, renueve nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones, para ser como tú quieres que seamos. Prospera tu palabra en nosotros. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Voy a pedirle a Ana Belén que me esté ayudando con los versículos que vamos a utilizar. Y quisiera complementar lo que dijéramos la semana pasada. Llamados a vencer la tentación. Llamados a vencer la tentación. Así que recuerda que todos somos llamados a eso. Quisiera, al proponerte en estos versículos, que podamos meditar en cada una de las propuestas que ahí nos dio Pastor Camilo al leerlas. Recuerda esto. La oración, y esto veníamos diciéndole desde toda la semana en los devocionales y la semana pasada, la oración y la palabra de Dios refuerzan nuestra condición para enfrentar la tentación. ¿Qué te parece? Edita, enciende tu micro y lo lees. Amén, pastor. La oración y la palabra de Dios refuerzan nuestra condición para enfrentar la tentación. Muy bien. Amén. Muy bien. ¿Qué hace la palabra de Dios junto con la oración? Refuerza nuestra condición. Así es. Eso es lo que Para necesitamos. enfrentar la tentación. Reforzar nuestra condición para enfrentar la tentación. Ahora, ¿cuál es nuestra condición? Lo dijo el Señor Jesucristo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Léalo, por favor, Angelita. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es nuestra condición. Recuérdelo. Esa es siempre nuestra condición. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Hay una inclinación a la desidia, a ceder, a de pronto agradarnos a nosotros mismos. Y lo que a nosotros nos agrada por naturaleza no le agrada a Dios. Entonces, tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Y nuestro espíritu se fortalece con dos cosas. Con la palabra y con la oración. Van de la mano. Van de la mano. Yo tengo que orar y tengo que pedirle a Dios y tengo que conocer su palabra. Entonces, esa es la propuesta para hoy y así poderla entender. ¿Qué es la tentación? Si tendríamos que definir qué es la tentación, podríamos resumirlo en esto. La tentación es la incitación a pecar y hacer el mal. Incitación a pecar y hacer el mal. La tentación también estimula nuestra naturaleza pecaminosa. Nos incita a lo malo. Y como tenemos una naturaleza pecaminosa, porque todos somos pecadores, esa naturaleza pecaminosa no se sujeta a Dios, no quiere sujetarse a Dios, entonces tiene que morir, ¿no? Tiene que morir. No debe ser alimentada, ¿no? Por lo tanto, tiene que morir de hambre, ¿no? Como siempre lo propongo. Mi naturaleza carnal, mi carne, tiene que morir. No va a ser no va a ser como a gritos, no va a ser como una reprensión o autoflagelación. No, simplemente mientras menos la alimentemos y satisfagamos, va a morir de hambre, ¿no? Hasta neutra, ¿no? Mientras más fuertes somos en oración y en la palabra, nuestro espíritu dispuesto va a poder llevarnos a victoria, ¿no? Entonces, el pecado es terrible,
¿Por qué Dios aborrece el pecado? Léalo por favor, encienda su micro, Armando, y léalo por favor. ¿Por qué el pecado es tan terrible y Dios aborrece? ¿Ahí sí me escuchan? Es Sí, activamente opuesto a lo que Dios es, hace y quiere. exacto. El pecado es activamente opuesto a lo que Dios es, a lo que Dios hace y a lo que Dios quiere. Si Dios es santo, es perfecto, pues el pecado apunta a todo lo contrario, a la perversión, a lo malo, a la maldad, a lo incorrecto, a lo injusto. Es activamente opuesto, ¿no? Si Dios es amor, entonces esa perversión hace que esa pasión se convierta en un amor por lo malo, a una codicia, etc. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa es incitada en la tentación. Entonces, la tentación viene de afuera, es externa, pero también viene adentro. Viene de afuera porque el mundo que nos rodea nos incita y apela a nuestra naturaleza pecaminosa. Viene de afuera porque el mundo que nos rodea está gobernado por el enemigo de Dios, ¿no? Y él también es una fuerza que nos incita, nos tienta, pero también hay una naturaleza interna. Es decir, que nosotros nos alejáramos del mundo y nos metiéramos en un monasterio, en un claustro, para alejarnos del mundo y todo su mundanal pecaminosidad, no estaríamos tan protegidos, porque internamente también nosotros somos inclinados al mal por nuestra concupiscencia, ¿verdad? Nuestros malos pensamientos y nuestros malos deseos y nuestra inclinación. Es decir, que no se trata meramente de huir o estar en un claustro lejos de todo lo malo, sino reconocer que nuestra soledad, también nuestra naturaleza, nos puede guiar o hacernos equivocar o incitar a hacer lo malo. Siempre. Quiero proponerte ahora al estudio de este pasaje para mirarlo en un ejemplo y nosotros entender cómo vencer, cómo reconocer la tentación, ¿no? Pastor Camilo, lee el texto que está en la pantalla, por favor. Es 2 Corintios 11:3. Pablo escribe a los corintios y les dice: Pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Gracias, pastor. Recuérdelo, Pablo lo está diciendo a la iglesia de los Corintios, la manera en que Eva cayó. Eva cayó porque sus sentidos fueron desviados, fueron engañados, fueron como dice acá, apartados, ¿no? Es decir, que el enemigo, recuérdelo bien, el enemigo, el mundo que nos rodea, llega a nuestra mente por medio de nuestros sentidos, ¿no? En su casa, si tiene alguien, dígale cuáles son los 5 sentidos. Si tiene alguien ahí en su casa, no tiene que abrir su micro. Ahí en su casa, ¿cuáles son? A ver. Oído. Ajá. Recuérdalo, mira, este versículo nos está diciendo de que la tentación entra por nuestros sentidos. Y cuando uno mira cómo cayó Eva, y recuerda, Eva vio que el fruto era bueno. Fíjate, están los 5 sentidos ahí, ¿eh? Vio que el fruto era codiciable para la vista, ¿no? Ella escuchó una mentira, el sentido del oído, el sentido de la vista, lo tocó, lo probó, el sentido del gusto. Es decir, el enemigo quiere, así como logró con Eva, a nosotros, a partir de nuestros sentidos, engañarnos, sí. Entonces, como nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿qué significa que tengo una naturaleza pecaminosa? Que me inclino a lo malo, en mayor, menor, poca o grande medida, por naturaleza. Entonces, podemos ser engañados. Te lo voy a poner de esta manera. Podemos ser estafados, ¿no? Estafados. Permíteme el término.
película de John Depp que se llama el artista del engaño, ¿no? El arte de engañar. Es decir, un vendedor de pinturas que tiene buena labia, que está engañando a la gente y al final es un negocio falso que engaña a las personas y la trama es esa. Así también hay varias películas que hablan acerca del arte de engañar. Y nosotros hemos sido testigos en nuestra historia de cómo se han levantado estafadores. ¿Recuerdan a Clay? ¿Alguien recuerda a Clay? Sí. Y algunos. ¿Qué proponía Clay? ¿Te acuerdas, Arturo? ¿Qué proponía este negocio? Proponía intereses muy altos por tu dinero, ¿no? ¿A dónde estaba apelando eso? ¿A qué de nuestra naturaleza pecaminosa? A nuestra, no sé, tal vez a la avaricia, ¿no? A la avaricia y a la codicia, sí. Porque uno en su razonamiento sabe que eso, pues, ¿quién Sí, podría hacer sí. tanto dinero, no? Entonces descubrimos este famoso negocio de pirámide, ¿no? Que ahora, hasta ahorita hay. Hasta ahorita siguen apareciendo estafas de gente que acusa a sus amigos o a alguien que le dijo, no, a mí me dijeron de que invertía 10.000, yo he vendido mi casa y al final ha sido una estafa, yo quiero justicia, dice, ¿no? Claro, fue engañado. Después lo descubrió, pero antes no lo podía ver. ¿Por qué no lo podía ver? ¿Por qué no lo podía ver antes? ¿Qué dice? ¿No estaba ciego por la codicia? Exacto. Cuidado con los sentidos. Lo que escucho, lo que veo, ¿no? Esos son como conectores a mi mente que puede entonces ser el engaño. El enemigo de Dios es un artista del engaño y vivimos rodeados de artistas del engaño porque se aprovechan de nuestra Naturaleza. Codicia. de nuestra naturaleza, de nuestra inclinación al mal, de nuestra codicia, de nuestra avaricia, que son propios de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, estamos en peligro. Entonces, ¿cómo poder vencer esa tentación que apela a esa naturaleza que todos tenemos? No se trata de autoflagelarse o con algunas disciplinas fuertes para el cuerpo, ya lo decía Pablo, que algunas de ellas tienen cierta reputación de piedad en el trato duro al cuerpo, pero no ayudan en nada contra los apetitos de la carne. Es decir, no es ni la autoflagelación, ni el reprimirse, sino hay algo que Dios nos propone, y te quiero decir claramente para poderlo ver. El Señor quiere ayudarnos a que nosotros podamos tener discernimiento. Recuérdelo, la oración con la palabra nos fortalece en el espíritu y nos da discernimiento. ¿Qué cosa es discernimiento? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra poder discernir? ¿Qué viene a tu mente? Discernir tiene que ver con darse cuenta antes. Después, pues ya te estafaron, pues, ¿no? Después todo el mundo se lamenta. Discernir es la capacidad de poder ver las cosas y entender su fondo, propósito, sin ser simplemente cegado en los sentidos, de pronto, para no mirar objetivamente. Así que quiero proponerte un ejemplo de varios que voy a utilizar esta semana en los devocionales para poderlo mirar. Es la historia de David con Saúl. David había sido ungido para ser rey, pero el rey todavía vivía. El rey se llamaba Saúl. Saúl todavía estaba reinando. Saúl había obrado mal y Dios lo había desechado. Y le había prometido a David que heredaría el reino. Entonces David asumiría el trono cuando Saúl muriera. Pero Saúl todavía reinaba y David ya había sido ungido para ser rey. El Espíritu de Dios estaba con David. Tenía éxito frente a los ejércitos filisteos, tenía éxito en todo lo que se le encomendaban. Fue el que mató a Goliat. Seguramente esa historia la debe conocer, es harto conocida.
mientras que este Goliat, gran paladín del ejército enemigo de Dios, estaba allí desafiando a los ejércitos de Saúl. Ellos estaban temerosos, pero Dios estaba con David y David fue utilizado para derrotar al gran Goliat. Es decir, que las victorias de David, que no solamente fueron con Goliat, sino varias veces ante el ejército de los filisteos, hacía ver que el Espíritu de Dios estaba con David. Y como Dios había desechado a Saúl y se había apartado de él, Saúl quería acabar con la vida de David. David lo sabía. Fíjate este momento. Saúl quiere deshacerse de David, quiere matarlo, le lanzó una lanza y él esquivó 2 veces. De pronto está atrás de él persiguiendo su vida. Su hijo Jonatán le advierte a David: mi padre quiere matarte. David sabe que ha sido ungido. David ha sido ungido para ser rey. Y el único que le estorba es Saúl. Apenas muera Saúl, entonces él asumiría el trono. Entonces, tras la advertencia de Jonatán, David huye. Y entonces Saúl, con su gente, empieza a buscar a David para matarle. Cuenta la historia en Primera de Samuel, ahí en el capítulo 24, que estaban en una cueva. Saúl entra a descansar y en ese mismo lugar estaba refugiado David. Saúl está durmiendo. Los hombres de David están mirando que Saúl está dormido y le dicen esto a David. Ven que ellos tenían una gran oportunidad. Arturo, ayúdenos a leer este versículo. Es lo que los amigos de David le dijeron. Los hombres de David le dijeron: ahora es tu oportunidad. Hoy es el día de que hablaba el Señor cuando dijo: entregaré a Saúl en tu poder para que hagas con él lo que quieras. David se acercó silenciosamente y cortó un pedazo del borde de la túnica de Saúl. Este versículo, gracias Arturo, de toda esa historia es el que me llama más la atención. Oye, ¿cómo se parece a las tentaciones de antes y de hoy en día? Porque ahí tiene palabra de Dios, pero un agregado, ¿no? David iba a heredar el trono. David solo tenía que esperar el momento para ascender al trono. Sabía que Saúl había sido desechado y él escogido. Su gente también. Y la gente interpreta eso como de Dios y entonces ahí lo tienes, servidito, mátalo. Los hombres de David le dijeron: ahora es tu oportunidad. Este es el día del que estaba hablando Dios. Mira, utilizando la palabra de Dios. Cuando dijo: entregaré a Saúl en tu poder para que hagas con él lo que quieras. No tenemos registro de que esto haya sido así, aunque unos estudiosos creen que de repente Samuel haya podido decir algo así o algún otro profeta. No tenemos registro. Lo que sí tenemos claro es que David era el siguiente a ascender el trono y lo único que le estorbaba era Saúl, que precisamente quería acabar su vida. Podría abogar de que fuera en defensa propia, ¿no? Podría él asumir el reto de acabar con él para ascender al trono. Pero ¿qué es lo que hizo David? En ese mismo versículo, con el consejo de sus amigos, David no mata a Saúl. Y dijo: yo no mataré al ungido del Señor. Yo no lo haré. Él solamente lo que hizo fue cortar un borde de su túnica, de su manto. Cuando Saúl despierta, David le habla y le dice: yo pude matarte, pero no te he matado, porque yo no he venido para acabar con tu vida. Tú no debes perseguirme a mí porque yo no estoy buscando acabarte. Si yo hubiera querido acabarte, hubiera matado. Pero no, acá está la prueba. Solo corté un borde de tu túnica mientras tú dormías. Saúl volvió a temer en gran manera, pero no cambió su actitud. Mis hermanos, cuidado, cuidado. Necesitamos aprender de David. David tenía una relación cercana con el Señor. Lo que le están diciendo sus amigos se parece a lo que dijo Dios. Se parece. Pero hay algo que le inquieta. Él no tiene paz y tiene la convicción que de esa manera no debe actuar.
porque Él quiere reflejar a su Dios. Él es conforme al corazón de Dios. Y queremos ser conforme al corazón de Dios, tenemos que ser perdonadores, tenemos que ser compasivos, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a hacer las cosas bien, en la medida, nuevamente, estos son dos pilares que tenemos que, como disciplinas en nuestra vida. Palabra, ¿cuál es la otra? Oración. Oración. Te desafío, iglesia. Te desafío, iglesia. Tenemos que ser fuertes en esas dos cosas. Si solo soy fuerte en la palabra, pero no en la oración, esa palabra solo queda de teoría en mi cabecita. La oración me ayuda a rendirme al Señor, reconocer mi condición, y esa palabra se hace carne y fortalece mi espíritu. No se trata de aprender la Biblia para responder preguntas de Biblia como si fuera un concurso. Se trata de tener esa palabra hecha carne en nosotros para poder discernir lo que escuchamos y poder entender si realmente todo esto es de Dios. Iglesia, necesitamos ejercitarnos más en la palabra y en la oración. Vivamos el llamado juntos. Dios nos llama a conocerle, Dios nos llama a conocer su palabra. Estamos rodeados de un mundo lleno de engaño. Recuérdalo, el mundo es engañoso. No se trata de cerrar la puerta y decir, todo es malo, apago la televisión y cierro todo. Cuidado, no creo que esa sea la receta. La receta es que yo tengo que ser fortalecido en espíritu para poder discernir. ¿Entienden cuando digo discernir? ¿Ya va entendiendo más claro? David discierne y sabe que ese no es un momento para acabar con la vida, es que a él no se le encargó. De esa manera no obra Dios. El que discierne entiende cómo obra Dios, entiende lo que a Dios le agrada, entiende lo que Dios es, hace y quiere. El que no discierne, sus sentidos espirituales no han sido ejercitados y anda como un niño. El niño no sabe bien, no capta bien, etc. Y entonces necesitamos, hermanos, necesitamos ejercitar nuestro sentido espiritual porque nuestra carne es débil. No vamos a trabajar en nuestra carne, en nuestro viejo hombre viciado. Ese tenemos que dejarlo morir cada día, tomar nuestra cruz y reconocer en oración que no podemos dejar de lado porque por naturaleza el yo quiere estar sentado, gobernando, salirse con la suya y es fácil de engañar. Pero cuando somos ejercitados espiritualmente, entonces podremos responder como David. Así que esta es la propuesta. ¿Por qué David no cayó? ¿Por qué en ese momento no cayó David? Porque seguramente estaba en una relación bien cercana con el Señor. Bien cercana con el Señor. ¿Cuándo cayó David? Cuando se quedó solo. ¿Cuándo cayó David? Cuando se quedó solo. Hermanos, cuidado. Apartarse del Señor y de la iglesia y de tus hermanos es exponerte al enemigo. Yo me acuerdo, siempre cuando hablo de esto, me acuerdo de mi colegio, ¿no? En mi colegio, yo fastidiaba mucho a mis compañeros, ¿no? Y me aprovechaba porque estudiaba en el mismo salón con mi hermano. Mi hermano era el policía escolar, era el grandazo del salón. Y él tenía autoridad. ¿Y tú sabes por qué no me tocaron nunca a mí? ¿Por qué en mi salón nunca me tocaron? Tu hermano te defendía. Por tu hermano. Y eso me decían, Arturo. O sea, que por tu hermano, pero un día te voy a agarrar solito, me decían. Así me decían. Un día te voy a agarrar solito. Hermanos, parece que el enemigo de Dios nos dice lo mismo. Nos quiere agarrar solos. A David lo agarró solo. Dios nos ha regalado amigos en la iglesia. Amigos donde podemos abrir nuestro corazón y contar nuestra debilidad. No se quede solo, hermano. El enemigo de Dios quiere agarrarlo solo, quiere agarrarlo apartado. Así cayó David. David cayó cuando se quedó solo. No se quede solo. Dios le ha regalado una congregación a donde pertenecer. Fíjate qué lindo que a pesar de las dificultades. Mira, Edith ha tenido que viajar a Lima a ver a la suegra.
y no hubiese podido ir a la iglesia. Pero qué lindo que estamos reunidos en esta plataforma. Edita puede estar con nosotros. Que Dios te bendiga y está haciendo de bendición porque está conectado con nosotros. Mira, yo mismo no puedo estar caminando ni haciendo ejercicio. Te diría, no puedo ir a la iglesia, pero puedo estar sentadito compartiendo la palabra. Gracias a Dios. Entonces, aprendamos a usar este recurso para no estar Solo. Nos necesitamos animarnos juntos, aprender juntos, pero necesitamos también confesar nuestras faltas. De lo que leía el pastor Camilo al inicio. Confesad vuestras faltas unos a otros. Confesad vuestras faltas. Y el Señor obra donde hay confesión, porque se trae a la luz. Donde no hay confesión, se está en la oscuridad. Ahí no obra Dios. ¿Pero por qué no lo traemos a la luz? Porque a veces nos sentimos solos o nos sentimos juzgados o no somos tan amigos. Así que te propongo a mirar en esta recta final ya de esta propuesta los siguientes versos. Recuerda, la oración y la palabra fortalece, lo que dije, fortalece nuestra condición, ¿no? Para enfrentar la tentación. Recuerda eso. Entonces, frente a esta realidad, ¿no? Nuestro corazón, nuestro engañoso corazón, el discernir, escúchelo bien, discernir es darme cuenta antes de actuar, antes de hablar, antes de hacer las cosas. Discernir. Recuerda que todo comienza acá en el pensamiento, en la mente, y baja al corazón. Y ese es el que tengo que cuidar. La palabra de Dios revela las intenciones de mi corazón. Lea, por favor, Edita, el versículo de Hebreos 4:12, que está en la pantalla. Amén. Ya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Qué buena es la palabra. La necesitamos. Antes de equivocarnos, necesitamos discernir. Una vez más, antes de equivocarnos, necesitamos Discernir. discernimiento. ¿Qué nos ayuda a tener discernimiento? La palabra de Dios aplicada a nuestro corazón. Nos ayuda a discernir, la palabra nos ayuda a discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Somos confrontados a la palabra de Dios y nos damos cuenta de nuestro propio error. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta del error? Dice que el avisado ve el mal y se avienta. No, dice el avisado ve el mal y se aparta, se aleja, ¿no? Entonces, recuerda, la oración y la palabra nos ayuda a discernir a las personas peligrosas y situaciones peligrosas y pensamientos y deseos peligrosos también, porque está en mí, recuérdalo. Para eso necesito oración y palabra, para discernir situaciones, para discernir a las personas, las ideas, ¿no? Los proyectos, en mi manera de manejar mi dinero, en la manera de manejar mi tiempo, en la manera de manejar mis fuerzas, en lo que me involucro. Tengo que discernir, porque después que decido, queda solamente el llanto amargo, la tristeza y la cara de vergüenza, me equivoqué. Pero qué lindo es el Señor. Cuando uno confiesa, se da cuenta que sus misericordias son nuevas y cada día hay una nueva oportunidad. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Cada día la oportunidad las hace nuevas. Y entonces, Pablo, entendiendo eso, escribe a los filipenses en el capítulo 1, verso 9 y verso 10. Dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. ¿Quién más está allí conectado? David, ¿lo puedes leer? ¿Estás cerca? Sí. Pido Dice en mi oración que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. ¿Cómo se logra eso? Por medio de la Palabra. De la palabra. ¿Qué cosa está haciendo Pablo? Oración. ¿Cómo De se la logra oración. esto? Por medio de la
Oración. Oración y la palabra. Allí es donde yo debo reconocer lo que quiero, y si lo que quiero está mal, me sujeto a lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere siempre será mejor a lo que yo quiero. Su voluntad es buena, agradable, pero en la oración me humillo. Si no hay oración, voy a ser débil. Si no hay oración, voy a fracasar. No voy a tener entendimiento. Iglesia, necesitamos esto. Necesitamos ejercitarnos en la palabra y en la oración para tener discernimiento, para saber escoger lo mejor, porque esa es nuestra responsabilidad, en nuestra libertad, escoger. La decisión es de nosotros y esa es nuestra responsabilidad. Y tendremos que rendir cuenta por nuestras decisiones y por nuestras acciones. Dios conoce nuestra debilidad y sabe qué es lo que necesitamos. Nos ha dado su palabra, nos ha dado promesas. Entonces, en la oración, me rindo a Él. Mis hermanos, todos pasamos por situaciones difíciles en la familia, en el trabajo, y necesitamos urgentemente discernir para saber qué es lo que exactamente está pasando y no caer en el engaño. Así que eso es lo que Pablo nos dice. Orar y estudiar la palabra nos ayuda a conocer su voluntad, lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios quiere. Recuerda que el pecado es activamente opuesto a lo que Dios es, a lo que Dios hace y a lo que Dios quiere. El enemigo viene como ladrón, que viene solamente a matar y robar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No se deje robar por el enemigo. No se deje engañar por el enemigo. No se deje estafar. Entonces, para no ser estafado, tengo que conocer la palabra de Dios. Cuando conozco la palabra de Dios, entonces la verdad va siendo como un baluarte en mí, ¿no? Pablo nos da un siguiente consejo en ese momento de la oración. Dice así: no vivan según el modelo de este mundo. No vivan. Léalo, por favor, Pastor Camil. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Hay dos cosas que actúan allí: oración y palabra. Tienen que ir de la mano en las dos disciplinas más que Dios nos llama a tener. Mis hermanos, somos débiles en la oración. Somos débiles en la oración. Porque el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Orar y estudiar la palabra nos ayuda a reconocer la salida en la tentación, cómo actuar y cómo responder. Sabe, el Señor es fiel. Sabe que estamos rodeados de tentación, pero Él nos promete lo siguiente. Él nos dice que así como la tentación, está la palabra. Gracias. Alguien que esté cerca para leer. Paul, ¿puedes leerlo? ¿Estás? ¿Quién más está? Que lo pueda. Arturo, una vez más. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Te invito a imprimir ese versículo y lo tengas cerca del lugar donde oras. Te invito a que eso tiene que estar escrito de tu puño y letra en el lugar donde estás orando. Dice 3 verdades, qué grandes verdades las que dice acá. 3 grandes verdades. Con esa quiero ir terminando. 3 grandes verdades. Quiero que miren ese versículo. Sí, anterior, sí, ahí, al versículo. Miren ese versículo y pueden localizar las 3 cosas que dicen allí. ¿Ok? No hemos sufrido ninguna tentación
que no sea común al género humano. No os ha sobrevenido nada que no sea humanamente resistible. Pero sin duda, hay algunos que tienen unas situaciones más difíciles que otras. ¿No? La primera cosa, ¿no?, que el Señor nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna cosa que no podamos resistir. La segunda cosa es una promesa. Recuérdelo, Dios es fiel. Escúchelo bien, ya anótelo, escríbelo cerca de su lugar donde ora. Dios no va a permitir. Quiere decir que las cosas que lleguen a nuestra vida reciben su permiso. Hay cosas que el Señor da permiso y otras que le dijo no. Y no nos tocarán porque nuestro Señor es fiel y dijo no, porque no va a permitir nada que no puedan aguantar. Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Bendito sea su nombre. Él sabe hasta dónde. Y no va a permitir nada en nuestra vida que no podamos aguantar. Es decir, que podamos decir que lo que nos pase y enfrentemos recibió el permiso de nuestro Señor. Él es fiel. Este versículo siempre me hace pensar en esto. Cuando esté en el cielo, yo tengo una pregunta curiosa por hacerle al Señor. Yo creo que debe haber un libro de cosas anotadas, de solicitudes que hizo el enemigo para destruirme. Y el Señor le dijo, no, eso no. Él quiere destruirnos. Él quiere todos los días, busca la manera de hacernos caer. Y hay cosas el Señor le dijo, no, porque eso no lo soportaría. El enemigo está al acecho. Dios nos defiende. Él guarda sus promesas. Y lo que nos pasa, recuérdelo, hermano, ayude a su mente, a su corazón a reconocer esto. Y digamos, Señor, te doy gracias por todas aquellas cosas que no permitiste que me pasaran. Casi siempre nos preguntamos en la desgracia, ¿por qué permites? Señor, ¿pero por qué permitiste esto? Mejor enfócate en esto. Señor, gracias por todas las cosas que no permitiste y que tu enemigo quiso hacer conmigo y tú le dijiste no. La tercera cosa, y final, es lo que dice en las tres últimas líneas. También dice, más bien cuando lleguen a la tentación, fíjate qué lindo, mira lo que dice el Señor. Así como permite la tentación, Él también nos dará una salida. ¿Escuchó bien? Él nos da una salida. Firmada por el Señor, salida. ¿Cómo encuentro la salida? ¿Cuáles son las dos fortalezas que debo tener frente a la tentación? Palabra y oración. Palabra y oración. La palabra y oración me ayuda a reconocer la salida. Siempre habrá una salida. Cuando te sientes atrapado, cuando sientes que no voy a hacer, ¿qué voy a hacer con esta situación en mi casa? ¿Qué voy a hacer con esta situación en mi familia? ¿Qué voy a hacer con esta situación económica? Etcétera. Recuerda, el Señor tiene una salida en la medida que nosotros estemos orando y buscándole. Así que orar y estudiar la palabra nos ayuda a reconocer la salida en la tentación. Cómo actuar y cómo lo necesitan. ¿Cuántos necesitan discernimiento? Levanten su mano. Yo necesito. Necesito estar en esa cercanía para encontrar la salida. La salida significa cómo actuar y cómo responder. David supo responder frente a la propuesta de matar a Saúl. Supo responder. Supo actuar. Supo discernir. José también supo discernir frente a la propuesta de la esposa de Potifar. Supo discernir y darse cuenta en la situación en que estaba. Supo responder. Jesús frente a los líderes religiosos. Jesús frente a los líderes religiosos también, como lo miraremos esta semana, cada vez que el Señor le hacían preguntas difíciles para hacerle caer, Él sabía cómo responder. Es el mismo Señor que quiere enseñarnos a responder a nosotros. Es el mismo Señor que quiere fortalecernos para poder guiarnos hacia la salida. Él quiere darnos la victoria. En la medida que estamos cerca a Él, tendremos la victoria. ¿Cuántos quieren tener victoria? Yo quiero tener victoria. Amén. Esa victoria no viene simplemente porque tú cantas y voy de victoria en victoria, hermano. Yo declaro victoria y yo declaro que este problema desaparece. No. Ojalá que fuera así de fácil. No es así de fácil. Hay que enfrentar. Tiene que doler. Tiene que doler.
porque en ese proceso de doler hay un proceso de sanidad, de fortalecimiento. Mis huesos, 2 de mis costillas se han fracturado. Duele muy fuerte. Pero me centro en una cosa. ¿Por qué me duele? Están heridas y están sanando. Qué lindo. Hay situaciones que nos hieren y nos duelen, pero el Señor está obrando en mí. Quiere hacerme fuerte. Puedo confiar en sus promesas. Así es que miro el dolor de otra manera y yo sé que el Señor está conmigo. Y no porque me duele y digo, ay, no me ha dolido, el Señor está conmigo. Ah, me duele, el Señor me ha dejado. No, no seamos tan cortos de vista. Podamos tener discernimiento de todo lo que está pasando alrededor. La cantidad, estaba hablando con el doctor COVID, la cantidad de nervios y cosas involucradas en este proceso es impresionante. Yo lo llenaba de preguntas y le decía, ¿por qué duele? ¿Por el daño o porque está sanando? Bueno, es una mezcla de las dos. Y le digo, ¿y el analgésico no neutraliza el proceso de sanidad? No, nosotros jugamos en los márgenes para poder hacer que se alivie, pero tampoco hacer de que se detenga el proceso de sanidad. Por eso la receta, por eso no te des automedicar, por eso la receta es una dosis que debe ser prescrita por el doctor que está observando. Mis hermanos, nuestro médico de médicos sabe qué dosis debemos recibir. Necesitamos estar cerca a él para que en este proceso nos hagamos más fuertes, encontremos la salida y entonces sepamos escoger lo correcto. Y entonces seremos de victoria cuando sepamos enfrentar el dolor, la tentación y los problemas en la respuesta y en el accionar, porque estamos cerca, disciplinados en la oración y la palabra. Él lo ha prometido, Él quiere hacerlo, Él puede hacerlo y ha prometido que lo hará. Así que a buscar en este mismo momento y decir, Señor, guíame tú. Guíame, Señor. Poder. Señor, rodéame con el poder de tu amor. Escucha este canto y sea esa tu oración. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, oh Señor, tómame, cerca quiero estar y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Prospérala en nuestros corazones. Que el poder de tu amor al buscarte en oración pueda, Señor, neutralizar nuestras debilidades, nuestras dudas. Somos, Señor,
fáciles de engañar. Por eso, Señor, fortalécenos el poder de tu amor, hacernos ver de que nadie nos ama como tú y que tus mandamientos son la muestra de tu amor. Porque nos amas, nos das mandamientos. Porque nos amas, quieres cuidarnos y nos das tu mandamiento. Señor, te ruego por mis hermanos. Te ruego por la iglesia de los ejidos. Te ruego por todos los que escuchan cada domingo en diversos lugares. Te ruego, Señor, por los que escuchan en Lima, lo escuchan en Huánuco, en Cajamarca, en todo lugar y aquí en Piura. Obra tu, Señor, en la vida de cada uno de los que escuchamos esta palabra para rendidos delante de ti, poder discernir y encontrar la salida en cada prueba y en cada tentación. Glorifícate en nuestras victorias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han Amén. sido bendecidos por su palabra? Amén. Que el Señor la prospere en nuestro corazón. No se olvide de tener ese texto escrito cerca a usted para confiar en la salida que el Señor les da. Así que este miércoles nos juntamos a orar. Haga su esfuerzo. Estamos desde las 7 hasta las 9, a veces esperándole. Algunos entran en la primera hora, los segundos entran a la segunda hora, otros entran a la mitad. No se sienta mal, no se sienta mal. Que el Señor nos ayude a estar siempre juntos, trayendo nuestras cargas delante del Señor. Gracias por también su colaboración, sus aportes, su esfuerzo al participar y sus oraciones por un servidor para que pronto podamos estar restablecidos y poder estar nuevamente reunidos en la iglesia. Así que este miércoles estaré pasando la voz con los devocionales diarios. Tenemos la celebración del pan y la copa, la cena del Señor. Así que disponga su corazón en participar, porque el participar del pan y la copa fortalece nuestra esperanza, fortalece nuestra identidad y nuestro deseo de obedecerle. Así que el Señor les bendiga ricamente. Abran sus micros.